90, nos ubicamos ya en los 90. Dale tu primer párrafo, compañera. A pesar del negativo contexto internacional, la izquierda latinoamericana avanza en el terreno electoral. El Partido de los Trabajadores de Brasil ha conseguido ganar, tanto en números de diputados y senadores como de alcaldías. Conquistó el gobierno de Brasil. Conquistó el gobierno de Brasilia, capital del país, su líder, Luis Ignacio da Silva, más conocido como Lula. La derecha fabrica la candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Bien, y posteriormente tenemos hoy en la actualidad ya Lula en la presidencia, entonces iremos viendo ya en el segundo nivel. Muy bien, sigue, compañero. En El Salvador, en 1997, el FMLN ganó el gobierno de la ciudad capital y alcaldías, la mayoría en las ciudades más importantes, donde vive la mayor parte de la población del país. Además, escaños en el Parlamento. Respecto para Armando Martín por la Liberación Nacional y por varias alcaldías, hoy ya está en el poder dentro de una coalición. Por favor. La causa ERE en Venezuela logra diputados y alcaldías, triunfos electorales notables. El pueblo identificará a la causa ERE con el movimiento bolivariano encabezado por Chávez. De hecho, este partido terminó en una división en 1997. Bastante interesante. Yo creo que durante el próximo nivel podemos ver las divisiones que se dan en causa R. Hay un partido que todavía existe y que trabaja con Chávez, ¿no? Patria para Todos, que de cuando acá en el Ecuador también la Revolución Ciudadana se ha tomado Patria para Todos. Vale la pena saber. Diana. Esta izquierda ha sido incapaz de levantar un programa alternativo serio y creíble al neoliberalismo. ¿Por qué le pongo ese párrafo así pequeñito? Porque, por ejemplo, uno de los partidos más antiguos va a ser allá el FADI, en el Uruguay, con Tabaré Suárez, y realmente a ratos está en la izquierda, a ratos está en la socialdemocracia, y no tiene una ubicación. Entonces no hay una definición, un programa real de un compromiso concreto, así sea moderado, pero con una visión hacia un programa, hacia una meta que vaya hacia él, hacia el pueblo. Y Tabaré empieza un poco, desde esos momentos mismo un poco a no tener un programa concreto de una definición, por decirles algo, por lo menos entrar ya al alba, de trabajar directamente con Chávez, con estos nuevos partidos que le dan un nuevo sabor a América Latina, ¿no? Sigamos, por favor, compañera. Chiapas, un movimiento armado. El 1 de enero de 1994, en Chiapas, pueblo indígena del Estado mexicano de Guerrero, una rebelión popular dirigida en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización armada, comandada por cuadros indígenas y ladinos, entre los cuales se encuentra el ya legendario subcomandante Marcos. Por favor, mientras vamos leyendo, pues cada uno va a tener por lo menos una preguntita, para que nazca un poco de interés. Siempre los niños de 4 años saben formular hipótesis. ¿Y por qué no utilizas ese pañuelo rojo? ¿Y por qué te pones zapatos? O sea, son permanentemente con la cualidad de un observador, de un investigador. Y eso tenemos que hacer nosotros. Siempre cuestionarnos una serie de preguntas. Así lo sepamos, para ver cuál es la respuesta del otro. Por favor, compañero Orlando. Miles de indígenas y campesinos habían optado por el camino de las armas para hacer visible lo que el régimen neoliberal de este país ocultaba. Las condiciones infrahumanas de hambre, miseria y explotación en las que vivían los habitantes de la selva lacandona, ignorados por los medios de comunicación. La rebelión armada conmovió al país y al mundo, poniendo al desnudo la marginalidad y la opresión de estos pueblos ancestrales, los abusos, la insensibilidad y la corrupción del poder judicial. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento armado. No se propone conquistar el poder con las armas y tampoco se propone luchar como partido político. Su propuesta es la construcción ascendente de una sociedad cooperativa y solidaria. Mandar obedeciendo, representar y no suplantar, construir y no destruir, proponer y no imponer,
Convencer, no vencer. Bien. Ha sido Porque hay creado. una contradicción. Prepare la pregunta, no hay problema, le damos la contestación. Vamos primero. Ha sido creativo en la reapropiación del lenguaje común y de los medios de comunicación, logrando romper el bloqueo informativo a través del correo electrónico y el internet. Compañero. Luego de los primeros enfrentamientos armados, estuvo dispuesto a negociar. Su meta es llevar el mensaje al corazón de México y ocupar con su presencia los espacios con mayor concentración urbana. Pero las continuas acciones militares han ido arrinconando a los sublevados en regiones cada vez más inhóspitas de la selva. Quedo leyendo a los demás compañeros. Bueno, yo creo que vamos con preguntas, una sola vuelta y pasamos con el compañero de culturas. Si alguien desea más preguntas, no hay ningún problema. Por lo menos una debe hacerlo cada uno. Padre, usted tiene la palabra. Dice que el movimiento zapatista es un movimiento armado, pero no quiere hacer una lucha armada para llegar al poder. Pregunta. Bien, yo les puedo decir lo siguiente. Antes de los zapatistas, inclusive en el gran acumulado de los años 70 y comienzos de los años 80, antes que parezca como zapatistas, tenemos nosotros el movimiento de liberación nacional, de todo lo que sería México. ¿Y cuál es ese acumulado de este movimiento de liberación nacional? Primero, gente que viene de Guatemala, gente que viene de El Salvador, gente que estaría en Honduras, o sea, nuestra gente de cuadros que estuvo militando en las guerrillas de Centroamérica y tenía un programa revolucionario, marxista. Pero en el proceso, no voy a terminar toda la pregunta para darles chance, ¿verdad? Pero en el proceso vamos a caer donde prácticamente luchará más bien por reformas. Hasta ahí va a ser la respuesta tuya y luego le voy complementando. Preguntas, por favor. Cada unito. No quería ser partido político, dice. Se proponía construir una sociedad cooperativa y solidaria. Ya. En el proceso yo voy a hacerle como una especie de lo más simple hasta lo más complejo. En el proceso va dejando prácticamente las armas. En el proceso va dejando también una teoría y se va abriendo más bien a la necesidad de utilizar Internet, todos los medios tecnológicos que le puede dar la revolución científica tecnológica. Entonces todo lo que pasaba en Chiapas, todo lo que pasaba con el movimiento indígena en las cañadas de la selva lacandona, va a conocer los que se han apropiado de la tecnología. Esto es, los medios de comunicación y en especial los partidos socialdemócratas tanto de Europa como de América Latina. Entonces ellos buscan más bien de que conozcan la miseria, cómo está excluido el movimiento indígena. Y lo que pide es sentarse por primera vez en la historia a los gobiernos que han sido tremendamente corruptos, como han sido los gobiernos de México, y que se pongan a sentar y se negocie. ¿Qué se negocie qué? La salud. ¿Qué se negocie? Vivienda, la propiedad comunal de ellos, el agua, etcétera, etcétera de cosas. Pero al mismo tiempo, el momento que ellos están planteando los derechos para los pueblos ancestrales, ellos no quieren ser partido político como tal, no desean ser partido político. Sí, su lema me parece bastante llamativo: mandar obedeciendo, respetar, no suplantar, construir, no destruir, etc. Sin embargo, ¿cómo se construye sobre las bases de una sociedad realmente muy denigrada, no sé si decirlo así? Proponer y no imponer. No sé si el burgués acoja las proposiciones que nosotros le hagamos, y convencer y no vencer. También no sé si es que el rico burgués capitalista le interese nuestras posiciones y se deje convencer. Aquí la pregunta tuya es profunda y para mí hay dos miradas en este análisis, ¿no? La una, todo un trabajo de construcción por parte del Movimiento de Liberación Nacional, donde prácticamente se ha logrado una conciencia comunitaria en el movimiento indígena, en varios municipios de Chiapas, ¿no? Hay una fuerza ya organizada, si se quiere, hay una fuerza organizada.